de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso, tenerlo en cuenta. Eso está basado en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Y el catecismo dice que una virtud es una disposición habitual y firme de hacer siempre el bien. Y esta virtud permite a la persona no solo de realizar actos buenos, sino dar siempre lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende siempre al bien. Lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Busca el bien y lo vive y lo muestra a los demás. Respondiendo a la pregunta, la virtud, ahí está. La virtud es la disposición que tenemos los seres humanos, una disposición que es habitual y firme. O sea, siempre queremos hacer el bien. El objetivo de una vida virtuosa, obviamente, la finalidad de una vida virtuosa es ser semejantes a Dios. ¿Se acuerdan que en el Génesis, cuando narra la creación, dice que los creó hombre y mujer a su imagen y semejanza los creó? Y ya hemos hablado que lo que nos hace semejantes a Dios es que somos los únicos seres pensantes con inteligencia y voluntad de toda la creación. Entonces, nosotros tenemos que estar trabajando constantemente en las virtudes para poder ir creciendo, poder ir creciendo y que todos nuestros actos sean buenos. Dios es bueno, entonces nuestros actos deben de ser buenos para ser semejantes a Dios. Hay otras virtudes que también, las virtudes teologales se llaman teologales porque son virtudes infusas. Esas nos las puso Dios. Ya todos sabemos que esas Dios nos las puso en el bautismo. Y esas nos las puso como unas semillas. Un ejemplo sencillo. Creo que es lo más sencillo. Nos las puso como semillas. Entonces esas semillas hay que trabajarlas. Hay que regarlas, hay que ponerles abono, hay que removerles la tierra para que nazca la virtud y crezca y vaya dando frutos. Y esas, nuevamente, son teologales porque esas las puso Dios en nuestro corazón a la hora del bautismo. Y por estas virtudes es por las que nosotros tenemos una relación directa con Dios. Entonces es por eso importantísimo que nosotros debemos de trabajar siempre en las virtudes teologales. Dijo que por las virtudes tenemos una relación con Dios. Eso es lo que nos va a ayudar. Y además acuérdense que dijimos que la santidad es hacernos semejantes a Dios. Entonces, trabajando en las virtudes solamente lo vamos a lograr cuando tenemos una relación con Dios. Hay otras virtudes de las que solamente vamos a hablar así, nada más mencionarlas, que son las virtudes cardinales. Esas ya las saben también, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Las virtudes cardinales, esas las podemos desarrollar nosotros. Dios ha puesto el actuar bien dentro de nuestro corazón y nosotros podemos actuar bien y muchas veces no tenemos una relación con Dios. Podemos ser buenas personas, pero el problema es que cuando no se tiene una relación con Dios y se es solamente buena persona, llega un momento que la persona se cansa de hacer el bien, digámoslo así.
Entonces, cuando se tiene una relación con Dios, que se desarrollan, se trabajan para desarrollar las virtudes teologales, siempre vamos a vivir en esas virtudes por el amor de Dios. Ese es el punto clave. Ese es el punto clave, la relación con Dios, definitivamente. Las virtudes cardinales también se les llama virtudes morales. Y esas son necesarias para las relaciones humanas y el orden social. ¿Alguien sabe cuáles son esas virtudes cardinales? La prudencia, Justicia. la justicia, la fortaleza y la templanza. Rapidito, así les voy a decir. La prudencia. La virtud de la prudencia dispone a la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos para realizarlo. Es decir, en todas las decisiones que nosotros tomemos, siempre la prudencia nos va a ayudar a pensar, a meditar. Esto es bueno, esto es lo que voy a hacer. Esto es bueno, ¿por qué? Esto no es bueno, ¿por qué? ¿Sí? La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La fortaleza es la que nos asegura en las dificultades, la firmeza y la constancia y en la práctica del bien. La templanza es la que nos ayuda a moderar la atracción hacia los placeres sensibles. Los placeres sensibles se está hablando de los placeres de los sentidos. Y procura la moderación en el uso de los bienes creados. Y muchas veces se pueden desarrollar estas virtudes nuevamente. Muchas veces no somos muy constantes en una relación con Dios. Y se pueden hacer actos humanos buenos. Pero no es lo mismo cuando se tiene una relación con Dios. Nuevamente, vamos a ver por qué. Las virtudes teologales disponen a los cristianos a vivir en relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad. Las virtudes teologales, las virtudes humanas, las virtudes cardinales, se fortalecen con las virtudes teologales. Las virtudes teologales fortalecen a las virtudes cardinales y todas las facultades del hombre, para que éste pueda participar de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios y nos disponen a nosotros los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Ahora sí, ¿cuáles son las virtudes teologales? Esa sí se la repitieron luego, ¿verdad? La fe, Catecismo 18:14. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y nos ha revelado. Esa es una palabra muy importante. Nos ha revelado. Y que la Santa Iglesia nos propone, porque Dios es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer la voluntad de Dios. San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice, el justo vivirá por la fe. Y la fe viva actúa por la caridad. Sabemos que la caridad también es igual que el amor, ¿verdad?
Charity, ¿no? Caridad. Charity. El don de la fe permanece, mucho cuidado con esto, el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros de antemano sabemos que las virtudes teologales son la prueba fiel de la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo, pero también sabemos que cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa? La gracia se detiene, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en pecado, no hay acción del Espíritu Santo en nosotros. Hermano, una pregunta. Uh-huh. Entonces, ahorita que dijo, la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Uh-huh. Ok, entonces eso es como el pecado contra el Espíritu Santo. Es como pecado contra el Espíritu Santo. Oh. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado del pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es cuando nosotros no creemos. No creemos que el Espíritu Santo, por decir algo, que el Espíritu Santo pueda obrar en mí, que el Espíritu Santo pueda ayudarme a crecer en las virtudes, todo eso. Eso es pecado contra el Espíritu Santo. Era eso, la fe no. La fe pertenece al que no ha pecado. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Y el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 26, dice, la fe sin obras está muerta, privada de la esperanza y de la caridad. La fe no... Y una fe sin obras, ¿qué significa una fe sin obras? Nomás venir a la iglesia. Por decirlo, ¿qué más? No sirve. Pero, sí, pero también nosotros podemos orar y orar y orar y orar, orar y ser muy buenos oradores, pero no damos frutos si nosotros no hacemos ninguna obra de caridad, ninguna obra de amor. Entonces, la fe está muerta. Y el problema es que cuando la fe está muerta, no nos une verdaderamente al cuerpo de Cristo. Tampoco aún cuando estamos en la comunidad. 18:16. Todo lo que estamos hablando es puro catecismo. Acuérdense que todos estos temas es puro catecismo. El discípulo de Cristo no solo debe de guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. ¿Qué significa profesarla? Sí, pero todo lo que aprendemos, todo lo que sabemos, todo lo que vivimos en la experiencia de nuestra relación con Cristo, llevarla a los demás. Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. Y las persecuciones que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros. Porque nosotros enfrentamos persecuciones también donde, en nuestro trabajo, en nuestras familias, algunos. Pero nosotros enfrentamos persecuciones en muchos lugares y en muchas áreas de nuestra vida. Mateo 10, 32, 33. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. En Mateo 10, 32, 33, Jesús dice, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos.
A mí me gustaría, hablando de fe, yo por más que estuve pensando, creo que, no creo, estoy seguro. Uno de los ejemplos que yo puedo hablar de la fe, de la verdadera fe, es hablar de la comunión. ¿Sí? Porque muchas veces hay mucha gente que incluso a la hora de la comunión se arriman a comulgar, etcétera, etcétera, pero no están completamente convencidos. A mí me gustaría que ustedes cuando tengan tiempo, busquen se me hace que es en Google, y busquen milagros eucarísticos con el doctor Ricardo Castañón. Ahí hay unas pruebas fieles de milagros eucarísticos. Y uno de los que vivió una situación de esas fue el Papa Francisco, cuando era cardenal. Entonces, cuando nosotros debemos de tener, a ver si me puedo hacer entender. Cuando nosotros en la fe buscamos y buscamos algo concreto, digámoslo así, entonces ya no es tanto fe. ¿No? Dice San Pablo, la fe es la certeza de lo que esperamos. Y hablando de la comunión, todos sabemos que cuando a la hora a la hora que el sacerdote está en la consagración, entonces, cuando nosotros nos acercamos a la comunión, ¿qué pasa? ¿La hostia parece carne? No, pero lo es. El vino, ¿parece sangre? No, pero lo es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fe y creemos fielmente en todo lo que Dios nos ha revelado. ¿Recuerdan en Juan? Todo lo que habla en el Evangelio de Juan Jesús. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos mucho en nuestra fe. Busquen, recuerden que yo siempre les he dicho, busquen, instruyanse, aprendan. No se queden simplemente con fe. Saúl lo dijo. Hay que reforzar todo lo que vamos a hacer. La esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como una felicidad nuestra. Y ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo y nos apoyamos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, dice San Pablo en Hebreos 10:23. Este es el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. 18:18. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Protege del desaliento. Sostiene en todo desfallecimiento. Dilata, ensancha el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad, a la dicha del amor. Hemos hablado mucho también de que Dios
ha puesto en nosotros el anhelo a la felicidad. ¿Verdad que sí? Todo el tiempo nosotros tenemos el anhelo a ser felices. Y cuando verdaderamente hay la esperanza en las promesas de Dios, sabemos que los momentos difíciles y muchas veces momentos de dolor y verdadero dolor y de angustia llegan, pero sabemos que Dios, en su inmenso amor, nos dará un premio, y ese premio es la felicidad. Es importantísimo que siempre tengamos la esperanza. Cuando nosotros estamos conscientes que en la vida no siempre se puede tener la felicidad, eso nos prepara también, porque sabemos que nunca estamos solos, que Dios está con nosotros y que aunque tenemos que pasar por situaciones muy difíciles, por situaciones oscuras, Dios siempre nos llevará a la luz y siempre nos llevará a la felicidad. Esa es la gran diferencia entre vivir el amor de Dios y no. La gente que no, alguna gente que no han tenido la dicha de vivir en el amor de Dios, ya no están con nosotros, porque han tomado malas decisiones. En cambio, nosotros sabemos que Dios nos ama. Y que pase lo que pase, dice San Pablo, nadie, absolutamente nadie, nos separará del amor de Dios. Y eso lo tenemos que tener presente siempre. ¿Preguntas? ¿Quieren compartir algo acerca de la esperanza, de la fe? Acuérdense que en algún momento nosotros debemos de preguntarnos, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo es mi fe? Algo que quieran compartir. Dime. ¿Qué es la definición de una virtud? ¿Es un don o es diferente o qué exactamente es una virtud? Te la voy a dar tal como dice el catecismo. La virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. La virtud es la disposición de la disposición habitual y firme de hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. Eso es muy importante también. Sabemos que somos cuerpo y alma y así, de la misma manera como alimentamos nuestro cuerpo, sabemos que necesitamos alimentar nuestra alma para que todos los actos que llevemos a cabo son con cuerpo y alma. Hacemos las cosas no solamente de la mente, no hacemos las cosas solamente porque creo que esto es bueno y lo voy a hacer para que esta persona se sienta bien. No, lo hacemos porque amamos a Dios. Ese es el punto clave. Todas estas virtudes teologales nos van a estar completamente ligadas al primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, y ese amor a Dios por sobre todas las cosas nos va a llevar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la verdadera situación. Y cuando nosotros amamos a Dios, obviamente nos disponemos a trabajar en las virtudes, y por eso es que vamos a tener siempre la disposición día tras día conforme vamos creciendo en la virtud de hacer el bien, porque vivimos y experimentamos el amor de Dios. ¿Sí? ¿Qué número era? 1803. Mira, ahí está el catecismo, mira.
ustedes mismos, entre ustedes mismos, deberían de compartir cómo es tu fe, cómo es mi fe. ¿Saben por qué? Yo siempre he dicho esto y lo he compartido con ustedes. Se habla mucho de un evangelio en que Jesús dice, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? Ah, pues dicen que eres Elías, no, pues que eres un profeta. Pero yo siempre digo que cuando nosotros entablamos, y yo creo que ustedes ya vivieron esa experiencia, llega un momento en que Jesús también nos hace la pregunta, nos hace el cuestionamiento. ¿Y tú? ¿Quién dices tú que eres tú? ¿Sí? Y es cuando nosotros tenemos que ir muy profundo dentro de nosotros mismos para saber encontrar quién verdaderamente somos. Mientras nosotros no sepamos quién verdaderamente somos, no vamos a estar capacitados para vivir una vida espiritual firme y en completo crecimiento. Esa es una de las primeras cosas que Jesús nos enseña a nosotros. Nos enseña a conocernos. Porque solamente quien se conoce verdaderamente puede llegar a amarse, puede experimentar el amor de Dios y amarse tal como Dios lo ama. Y solamente el que ha tenido esa experiencia puede ser capaz de amar a los demás, transmitir, más que amar, es transmitir el amor que Dios le tiene a él y de esa misma manera lo ama. Acuerda que Jesús dijo, ámense como yo los he amado a ustedes. Entonces es importante que ustedes también se cuestionen. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo vivo mi fe? Y eso obviamente me va a llevar a cómo es mi relación con Jesús. ¿A qué horas tenemos que detenernos? ¿45? Nos habían dicho que a las 8:30 teníamos que ir, nos estaba cerrando el padre. Pero sí. No, ahorita ya cierran a las 9. Oh. Ya está el hermano Carlos. Oh. 18:21, catecismo nuevamente. Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman. Romanos 8, 28-30. Los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe de esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin. Y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. Ojalá que ustedes pudieran ver la diferencia en lo que yo les decía de las virtudes cardinales. Se puede ser buena gente, se puede llevar a cabo actos buenos, pero la realidad es que verdaderamente cuando nosotros tenemos una relación con Jesús, es cuando cada acción que nosotros llevamos a cabo es el fruto de la relación y del amor de Dios. Porque nosotros tenemos fe, porque tenemos la esperanza y eso nos va a llevar a la caridad. En toda circunstancia, cada uno debe de esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. Las obras que nosotros podemos hacer nunca van a dejar de ser obras humanas. ¿Sí? Eso es a lo que yo quiero llegar. Pero cuando tenemos la gracia de Cristo, nosotros vamos más allá. No solamente hacemos el bien, estamos dispuestos a entregarnos
por la necesidad del otro. ¿Sí? Jesús dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Sí? No se trata solamente de hacer un acto bueno, es más allá todavía. Y tenemos que llegar a cada acción que nosotros hacemos por los demás, que no nos vean solamente a nosotros, en realidad al que tienen que ver es a Cristo, por el amor con que llevamos a cabo las obras. Al que tienen que ver es a Cristo, no a nosotros. ¿Sí? Yo estoy seguro que si algunos de ustedes ya han vivido esa experiencia. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes tienen el testimonio de decir, yo hice esto, llevé a cabo esta acción y me dieron tantas gracias y bendición y todo. ¿Por qué? Porque vieron la acción de Dios en ti. Porque vieron al mismo Cristo Jesús en lo que tú estás haciendo. De eso es lo que estamos hablando. Eso es precisamente lo que estamos hablando. La caridad. (18:22). La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios por sobre todas las cosas, por Él mismo y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Jesús, en Juan 13:34, hace de la caridad, del amor, un mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin. En Juan 13:1, manifiesta a sus discípulos el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Los discípulos, ¿qué era lo que daban a los demás? El amor que Cristo estaba dándole a ellos. Jesús dice, como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mí. ¿Sí? Juan 15:9. Y al final también el Señor les da un mandamiento nuevo. ¿Recuerdan? Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Juan 15:2. Ese es el punto clave, el amor que debe de unir, especialmente en una comunidad, el amor que los debe de unir, es el amor de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? El que se entrega por completo, el que pone la necesidad del otro enfrente de la propia, el que está dispuesto a dar la vida por sus hermanos. Y ustedes, hasta donde yo sé, ya han estado haciendo cosas muy buenas. Y eso es un ejemplo maravilloso de que están creciendo en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el deseo de ayudar a los más necesitados. Tienen el deseo de ayudarse mutuamente. Tienen el deseo de crecer, de conocer más a Dios. Y eso es muy bueno. Al final de cuentas, eso es la meta de ustedes. Debe de ser la meta de ustedes. Recuerdan que desde un principio hablamos de que si la santidad no era la meta de esta comunidad, entonces algo está mal. Algo está mal si la santidad no es la meta de una comunidad. Porque todos individualmente y en comunidad estamos llamados a ser imagen y semejanza de Dios. Y en esa comunión en que estamos viviendo es para ayudarnos mutuamente a ir cada día creciendo más en esa imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan que cuántas? Yo recuerdo que un par de veces les decía, ¿cómo pueden vivir ustedes? Ustedes viven en un compromiso de amor de Jesús. Entonces, tú ves la necesidad de tu hermano, los que van a la escuela,
Tienen un hermano que está mal en una materia, cosas tan sencillas, pero tan importantes como eso. No entiendo, no puedo avanzar, pero yo sí puedo, te puedo ayudar a avanzar. ¿Sí? Esa es una demostración de amor. Esa es una demostración que Dios está derramando su amor en ustedes y que ustedes son unos grandes receptores de ese amor de Dios y que el Espíritu Santo está trabajando dentro de la comunidad. Eso es muy importante. Cristo murió por amor a nosotros cuando nosotros todavía éramos pecadores. Romanos 5:10. El Señor nos pide que amemos como Él hasta nuestros enemigos, que nos hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños y a los pobres como a Él mismo. El apóstol San Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad, del amor. Vamos a leer un poquito de ese. Creo que todos ustedes conocen esa carta, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que ¿quién no ha escuchado esa carta? Corintios 13 y siguientes, del 1 al... Dice, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. ¿Cuántas veces hemos hablado también si alguien toma ventaja de ti, no hay amor? Por eso siempre debemos reflexionar mucho en cómo estamos viviendo, ¿no? En todas nuestras áreas, con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestra comunidad, con nuestra pareja, los que la tienen, con su novio, su novia. Por eso hablamos también mucho de la ética, de cómo debemos vivir moralmente de la manera que es agradable a Dios. Aquí está algo muy importante. Hablamos mucho del amor, hablamos mucho de las obras, hablamos ya de la fe, y etcétera, etcétera. Yo quiero leerles este pasaje de Mateo 25, del 31 al 46. Esto les va a servir mucho de reflexión. Y el encabezado dice, el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre,
y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. El evangelio se oye muy fuerte, sí. Pero nosotros debemos de meditar siempre que, dice San Pablo, en la carta que habla del amor, de lo que acabamos de hablar, que dice que el amor no, el amor todo lo cree, etcétera, etcétera. Es muy larga la carta para leerla, pero al final dice, el amor, todo pasará, todo dejará de tener su razón, pero lo que nunca va a pasar es el amor. Y al final de nuestros días, cuando nosotros regresemos a la casa de Papá Dios, nosotros no vamos a ser juzgados porque el trabajo que tuvimos, lo que tenemos, el dinero, etcétera, etcétera. Vamos a ser juzgados por el amor que tuvimos y cómo lo vimos a los demás. Y creo que esto les va a ayudar a entender por qué de las virtudes, por qué el crecimiento de las virtudes. Les voy a dar una pequeña guía. Si quieren apuntar, pueden apuntar. En la comunidad, ¿cómo pueden recibir ustedes la dirección de Dios? La oración, por supuesto, número 1. El cristiano que quiere conocer la voluntad de Dios en situaciones específicas de su vida, tiene que ponerse delante de la presencia de Dios y pedir sinceramente por signos y direcciones de Dios. Y se oye como muy, a veces, de verdad, creo que se oye como siempre el mismo disco rayado, pero nuevamente nuestra vida espiritual debe de ser una disciplina. Muchas veces en las mañanas cuando nos levantamos, muchas veces, ¿qué es lo primero que hacen muchos? Toman el teléfono para ver cualquier cosa, lo que sea. No vamos a entrar en detalle. Cuando verdaderamente, si nosotros estamos buscando la dirección de Dios, lo primero que deberíamos de ser, somos hijos de Dios, ¿que no? Somos sus hijos. Entonces no se supone que lo que deberíamos de hacer primero, buenos días, Padre, te doy gracias porque me permitiste amanecer bien. Te doy gracias y pueden platicar unos momentos con Él. No sé qué va a pasar en este día, pero sé que si estoy contigo, todo va a ir bien. Con sus problemas, con sus
dichas y sus tristezas, pero todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque estás conmigo. ¿Sí? 2. Estudio y meditación. El cristiano también puede recibir de Dios la dirección de Dios a través de los estudios espirituales. Por ejemplo, la Santa Escritura. Hay un método para sacar una reflexión de las lecturas bíblicas y se llama Lectio Divina. Y eso nos ayuda a meditar en la palabra de Dios y cómo aplicarla a nuestra vida. Yo creo que algunos de ustedes ya conocen ese método. 3. Participación activa en la vida de la comunidad y sus líderes. La dirección de Dios también viene de las experiencias de la comunidad y de la dirección de los líderes de la misma. Yo me acuerdo cuando estábamos en una comunidad de adultos y aprendí algo muy hermoso del que fue mi maestro y fue el que me estuvo instruyendo, preparando. Y siempre decía que en una comunidad es imposible que todas las ovejas sean iguales. Y si hay ovejas que van detrás del mero pastor, y hay otras ovejas que van tratando de seguir el paso, hay otras ovejas que ya se quedaron atrás, y hay otras ovejas que si las pudieras escuchar, decía, siempre vienen, no me quieren, me tratan mal. Y se oye un tanto raro, ¿verdad? Pero es la verdad. Entonces las ovejas que van adelante, en un punto tienen que parar y regresar por las que vienen atrás. Ese es el verdadero. Ese es el verdadero. Queremos que camines con nosotros porque te amamos. Porque eres una oveja del rebaño al que pertenecemos a Jesús. Y porque te amamos. Por eso no te vamos a dejar aquí. Y muchas veces incluso hay que cargar a esas ovejas, en lo que se fortalecen y pueden caminar por sí mismas. 4. Confianza y crecimiento en la fe en Dios. Una vez hecha clara la dirección de Dios, el cristiano necesita cultivar una verdadera confianza en la dirección de Dios y tratar de cumplirla en el espíritu de obediencia, sencillez y humildad. Número 5. Paciencia. Crecimiento en la dirección de Dios es un proceso. El crecimiento en la dirección de Dios lleva un proceso que a veces dura un tiempo. Se cultiva primero la virtud de la paciencia y serenidad para escuchar bien la dirección de Dios. Y sobre todo, el espíritu de sinceridad, de entrega y esperanza para poder llegar y una dirección muy clara sobre la voluntad de Dios. Pasajes de la Escritura. Romanos 8:28. Dios trabajará en todo para nuestro bien. Juan 14:16-17. Y el Espíritu Santo es un guía, apoyo y ayudante. Juan 26:27. Juan 10:3, 4, 14. La oveja escucha la voz del pastor. Primera de Corintios 2:16. Romanos 12:2. Lucas 2:19. ¿8:45? 34.
8:44. 34. Oh, no, entonces ya me pasé. No, que a qué horas tenemos que parar. Oh, pues, a las 45, sí. Sorry. No, los dejo para que puedan compartir. Porque si no, 15 minutos no es nada, tienen que... Dime. El 4, Sí. la confianza y crecimiento en la fe en Dios. Una vez hecha clara la dirección de Dios, el cristiano necesita cultivar una confianza en la dirección de Dios y tratar de cumplirla en un espíritu de obediencia, sencillez y humildad. Cuando trabajamos en las virtudes y trabajamos en las virtudes y dejamos que el Espíritu Santo trabaje, vaya haciendo crecer todas esas virtudes. ¿Saben qué es el fruto de todo ese trabajo? Empiezan los dones del Espíritu Santo que ya están ahí, que ya fueron puestos en nosotros. Pero todo es un proceso. Todo es un proceso. Voy a preguntarle a Saúl, entonces, ¿descansan? ¿Nosotros descansamos el próximo lunes? Pues eso era lo que me había dicho. No, está bien. Pero no Está estoy bien, segura, hermana. tengo que buscarlo. Está bien, no te preocupes. La próxima clase vamos a tener los temas de todos modos para ir a la madurez humana y la vida de santidad. Ya estamos cerquitas, ¿no? Ustedes más que yo. Gracias. Ahí habla con Saúl. Después que me diga. Okay. 10 minutos, 8 minutos. So 50. 10. ¿Todos juntos? No, girls and boys. This is for the, yeah. Oh, okay, Alex, like, a modesty, femininity, and get that one. Would we break that out down into the girls? So guys, We could. Hey, Maria here. I guess that's it for us. Unless you want to share. Well, ustedes están compartiendo separados, ¿no? Like hombres y mujeres. Yeah. Would you give a topic? Well, well, you just, I mean, that's kind of weird. That's cool. Don't worry about it. Would you share the announcements, Yunus, on the group chat, please? Yeah, sure. Okay, thank you for having the Zoom. Yeah, no problem. Que pase buenas noches. Igualmente. See you soon. All right, bye. Bye, guys.